Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 6 de abril del 2021. Muy bien, estamos caminando ya en la la primera semana del cuarto mes y las actividades pues toman su rumbo, toman su ritmo. Tratando de volver a la normalidad. Por lo menos se acaba de anunciar que la presencialidad en las escuelas, 150 y tantas de las mismas, pues han anunciado que van a empezar a impartir sus clases de manera presencial, bajo unos esquemas y bajo unos acuerdos con los que se han llegado con el ministerio y en función de una cierta contención de los índices de positividad. Recuérdense que según la OMS está bajo control cuando se encuentra por debajo del 5% la positividad. Ayer veíamos que lunes, que la positividad el fin de semana, la prensa reportaba que estaba en 12.65 y 14.75. Digo, es como así, porque esa diferencia es abismal en términos estadísticos, en términos prácticos. Pero hoy nos dicen que es como 8 o 10, vamos a ver todas esas cosas. El punto es que se ha anunciado que se van a iniciar las clases de manera presencial. Los maestros de la la Asociación de Profesores, andan por ahí todavía en zafarrancho de combate. En cierta medida, bueno, alegan que tienen que estar todos vacunados, lo cual es correcto y lo cual creo que se ha venido haciendo. Ahí decía la prensa que en la UNFO estaba repleto de docentes. Parece que no se ha podido vacunar a todos. Lo que entonces debe hacerse es un plan, una logística, una programación. Vacunado, presenciales. O sea, no abrir la presencialidad hasta que esos docentes pues no estén docentes y el personal administrativo que labora en las escuelas, los que limpian, los que trabajan, eso porque no son los profesores nada más. El profesor está allá. Aquí no tenemos aulas en las escuelas públicas, por ejemplo, con aire acondicionado, que van a estar todo ahí todo el tiempo, y me acuerdo era con las ventanas abiertas, y abanicos, si acaso, ahora tienen, y algunos tienen, bueno, dependiendo los colegios y las escuelas. Las escuelas no tienen, puede usted darlo por seguro, estamos hablando de esos colegios. Entonces, el punto es que aún alegan y hay reticencia, pero la verdad es que hay muchas escuelas que no están preparadas, no tienen los servicios básicos. Se ha hablado mucho del volver a la presencialidad, pero la verdad es que si vemos, por ejemplo, la correlación ayer de la inversión y el gasto público prácticamente se lo consumió el servicio. En capital, el gasto de capital prácticamente inexistente. Y las escuelas, se construyeron muchísimas en alguna ocasión, en gobiernos pasados, muchísimo negocio se hizo con ellas, pero luego la adecuación de las mismas, que tengan agua potable, que tengan los servicios fundamentales y básicos, porque la higiene va de la mano con el agua es vida, no la desperdicies, aquella famosa eslogan publicitario que daba una emisora nacional. Entonces, bueno, en cierto modo pudiera uno decir que esos alegatos de la Asociación de Profesores pues tiene alguna base, porque realmente el corazón de la uyama lo conoce el cuchillo. Nosotros no podemos decir que porque nosotros tenemos agua, tenemos acceso, conectividad y un sinnúmero de cosas de la modernidad, pues usted puede extrapolar eso a todos los barrios a medida que se van haciendo más periféricos y mucho menos a los pueblos y a las áreas periféricas de esos pueblos. Esa es la triste realidad. Y en muchos países, no solamente aquí, pero bueno, para fines de lo que estamos hablando el gobierno ha decidido, el Ministerio de Educación, que se arrancan las clases presenciales. Los colegios debe dejársele libre, que los colegios arrancaron. Los colegios hace mucho que están dando clases. Cuando el sector público no había empezado, ellos habían empezado por computadora y echaron el cuento para María, y la gente se quedó callada porque sabía. Esos muchachos arrancaron, cuando el gobierno quiso arrancar en noviembre, ellos habían arrancado en agosto. Dije que no, que era repasando embuste. No estaban repasando nada. Si ellos cerraron con el pie metido en el acelerador el año pasado. Así fue, en los colegios privados, pues así. Ya mis hijos no están en el colegio, ya son graduados,
Bueno, mi hijo se graduó ahora en junio y estudia afuera, pero es así, esos colegios no es verdad que ellos dicen que no, y los padres ahogados, porque con esa clase que le ponen, ni yo que tengo yo soy ingeniero de hace muchísimos años, me enredo con esas cosas que le ponen esos muchachos ahora. Imagínense los papás, como decía una madre un día, el muchacho no estaba aprendiendo nada y es una cosa enredadísima, ¿cómo le puede ayudar a una mamá que sabe mucho menos que el hijo? Pero la realidad es que van a volver a las clases, va a volver la presencialidad. Pienso que debimos haber aprovechado todo este tiempo para preparar a los profesores más, de manera online, prepararlos con profesores de otros países, Cuba, que tiene un alto nivel educativo, en las áreas de ciencia, de matemática, países de la Unión, de la Europa del Este, en donde por ahí se habla bastante español, son profesores con mucha capacidad, yo sé. Entonces pudimos haber aprovechado también y envolvernos en toda esta vorágine productiva y crear una espiral virtuosa de enseñanza a los profesores y de aumento de la calidad educativa de los profesores y de su profesionalidad y de sus conocimientos, utilizando las herramientas que nos permite la tecnología. Pero bueno, el punto es que se va a abrir la presencialidad. Vamos al tema del COVID. Bueno, se dice que si 5% que están controlados, yo no sé de dónde el ministerio tiene para controlar 5% en esos planteles o en esas áreas o en esas localidades, porque aquí realmente no se está haciendo prueba. Y si usted no está haciendo prueba, no se está haciendo detección. Se está haciendo lo contrario. Miren, ayer se hicieron 1.612 pruebas. Se hicieron 2.800 aproximadamente, ¿no? Pero de esas 2.458 pruebas, de las cuales 846 fueron de repetición de diagnóstico. O sea, tú te haces en la prueba, saliste negativo, tienes que durar 5 días o 3 días para hacerte la otra, para si saliste negativo, entonces estás sano, no tienes el COVID. Pero en realidad las pruebas primarias, la primera que se hicieron fue de 1.612, y que salieron 140 contagios. Pero si hace 16.000, deben salirte entonces 1.400 contagiados. No estamos haciendo el trabajo, no se está haciendo el trabajo de detección. La gente está yendo a los laboratorios a hacerse pruebas porque va de viaje. O porque va a un trabajo y le piden que le lleve su PCR. No es porque las autoridades están saliendo con una campaña de detección. Y hablamos el lunes, ya vamos a ver ahora mismo cómo está Latinoamérica, pero el lunes hablamos, yo le prometí que el lunes íbamos a ver los datos de este lunes, lo que publicaron este lunes, con los del lunes que yo estimo que debe salir la cosecha del jolgorio y del desmadre y el despalote que hubo aquí en la Semana Santa, que tampoco es que fue aquí que lo hubo en el mundo entero. En Dubái, que son musulmanes y no pueden beber romo, desde un balcón, un viaje de mujeres enúa, en cueras, ahí desde un balcón, allá un viaje preso, eso no lo fusilan. Y fiestas clandestinas en París, en el Madrid, en todos lados, porque la gente es la misma cosa. La gente es lo mismo. Pero uno tiene que, mal de muchos, consuelo de tonto, uno tiene que ocuparse de lo suyo. Mire lo que le hicieron, que a raíz de eso mismo lo mencionaba yo. Nosotros los otros días dijimos que habíamos creado una unidad de detección, seguimiento, evaluación y aislamiento, porque es para aislar al enfermo. Me contaba una persona que iban a hacer un trabajo en una multinacional del este y cuando le exigían la PCR, a que vean cómo están las cosas, le exigían, bueno, van 2 técnicos especialistas en computadora, genios. Uno de ellos lo conozco, pero tremendo. Y va y se hace la prueba, él sale negativo. El otro compañero con el que tienen que ir, cuando van, sale positivo. Pero entonces me cuenta, pero cuando yo pensaba que él estaba en su casa, él andaba por ahí bebiendo y saliendo. Entonces, ese anda por ahí regando. En Vietnam, ¿qué hicieron con uno? Le metieron 6 meses. Porque llegó de Japón, lo detectaron, le dieron, usted se queda, aislamiento,
Ah, no, él se fue a una clase de inglés y a un café con otra persona y contagió, hubo que cerrar qué sé yo cuántas escuelas, al tipo preso, prisión preventiva, vaina y domiciliaria, no sé qué fue lo que le hicieron, pero lo conocimos aquí ese caso, se dan cuenta porque es así, la gente es la misma donde quiera, si no hay régimen de consecuencia y si no hay proactividad en cuanto a salir a detectarlos, pues eso no sabemos qué está pasando. O sea, está creciendo como la verdolaga por ahí el COVID, no salimos a detectarlo, ahorita cuando las ambulancias empiecen a cargarlos, porque la gente empiece a llamar que se puso malo, ay, él estaba bien, aquí todo el mundo está bien, siempre hasta que no se pone malo. Entonces, ya veremos. Entonces, dice que 1.600 pruebas, no lo digan, eso y nada es lo mismo. Ni en la época de Danilo hacían eso. Que hacían 700 y 800, digo, pero será riéndose de uno en la cara que están. Eso y nada es lo mismo. Aquí, en este gobierno, se llegaron a hacer 13 y 12.000 y 14.000 pruebas. Entonces, ¿qué yo puedo coludir de esto? ¿De qué yo puedo colegir de esto? Bueno, que no se quiere hacer pruebas para no ver la realidad. Pero la realidad es obtusa. El sol sale ahí aunque tú te tapes los ojos, aunque tú metas la cabeza es como el avestruz en el hoyo. Siempre va a salir ahí arriba el sol. Entonces, de que 140 contagios, vamos a aplaudir porque ayer nada más hubo 140 contagios. Hubo 140 porque ustedes salieron, nada más midieron 1.600 personas, pruebas tomadas. Y ya que, nada más murieron 5, reportaron 5. Se murieron muchísimo ahí ahora en motor y qué sé yo qué. Entonces ya llevamos de COVID, que es lo que nosotros le damos seguimiento, los motores por ahí seguirán en su cosa, llevamos 3.351 personas. El punto es fallecidas. El punto es que no estamos haciendo rastreo y seguimiento, ni detección, ni aislamiento. Entonces ahora tenemos la positividad diaria del día de hoy, según las informaciones de ayer, de 8.68. No, vamos a aplaudir, vamos a hacer una fiesta, un cumpleaños. Yo mando a buscar el bizcocho, 8.68. Y en las últimas 4 semanas, 10.05. Claro, si no se está midiendo. Y las de ayer, ¿de dónde la sacaron? Que la leímos aquí, 12.65 y 14, entre 12.65 y 14.75. No es verdad. Están perdiendo credibilidad en cuanto a ese tema. Muy bien con la vacunación, se están esperando las vacunaciones. Gracias a Dios que no tenemos ocupación en los hospitales, pero eso es hasta un momento. Cuando viene, el río viene vacío, hasta que llueve allá en la cabeza del río y entonces viene la bajada y viene la inundación. Y cuando eso viene botado, es un momento que arranca. Entonces ahí era el punto. Yo entiendo que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y dice, por ejemplo, el doctor Félix Iglesias que se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, que se anunció, que se informó, pero vimos los orgullos y la fiesta. Y yo digo que pienso que en cierta medida el gobierno hizo más o menos lo que tenía que hacer. Pero oigan esto, no se está haciendo 2 cosas. Entonces no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, porque no se ha hecho una real campaña de educación y concientización ciudadana para que la gente, pues al final del día, le tenga miedo al Cristo, respeto al Cristo, sepa con lo que estamos lidiando. Se ha dejado que la gente, tú sabes la cantidad de disparatadas que se ponían ahí de las vacunas en las redes. Entonces el gobierno no hace una campaña deliberada, formal, sistemática, bien pensada, bien diseñada para enfrentar los temas y que la gente comprenda y se protege ellos mismos. Miren esto, 19 provincias, 0 casos. Claro que tienen 0 casos porque usted no ha ido a medir. Usted no ha ido a medir, usted no ha ido a medir, usted ni está midiendo. 1.900 personas ayer casos, ya nada. Y habla que el Seibo es para allá, Independencia, San Juan, Sánchez Ramírez, eso es embuste. Claro, 0 casos porque usted no está midiendo, así no. Veamos qué pasa. Por ejemplo, en América tenemos 57 casi millones de casos confirmados. En Europa, 46 millones. Y en el Asia, sureste asiático, porque meten la mano como es, 15 millones.
Y por allá son muchísimos más que nosotros, esos chinitos por ahí que uno le dice, como le dice uno. Entonces en Colombia tienen 63.000 muertos. En México 204.000 muertos van. Entonces, ¿qué ha pasado? Chile, que tiene el mejor proceso de vacunación, acaba de cerrar las fronteras, aeropuerto cerrado, no se mueve nadie y horario de toque de queda establecido, más de 8 millones, en Santiago de Chile, que viven como 7 millones de habitantes, no se puede salir, nada más que a las tiendas básicas, todo lo otro cerrado. Ahí es que yo he advertido, nosotros no aguantamos otro trancón con la dependencia que tenemos del turismo. Vamos a ver los temas del turismo en unos momentos, pero ahí vemos el aeropuerto Arturo Merino Benítez, por un mes va a estar cerrado para residentes y chilenos. El que está afuera se quedó afuera. Ahora mismo no entra nadie. Y eso, que tiene la mejor campaña de vacunación que se ha podido aplicar en toda la zona. Le seguimos supuestamente nosotros, que estamos esperando 1 millón de vacunas. Pero ¿qué pasa? Que las UCI en Chile están ocupadas en un 95%. ¿Y cuál es la proporción de los que están en UCI con COVID que fallecen? Es altísima. Pues está cuarta. Como dicen los, ahí a cuarta. Ese está ahí a cualquier cosita, de cualquier cosita se va. Y ahí el que pestaña pierde. Por algo está en UCI. Porque el 85% no llega a los hospitales. Solamente llega el 15% de los infectados. Correcto, ya lo tenemos aquí, esta materia ya la tenemos pasada. Entonces, y de ese 15%, de ahí es que sale esa porción que cae en los hospitales, 3-5%, que al ser muchos los contagiados, entonces una cantidad que satura el sistema sanitario. Entonces, ellos tienen miedo porque hay un rebrote, la segunda ola, como ellos le llaman, en marzo, se agravó después de las vacaciones, porque ellos tienen, cuando nosotros estamos en invierno, allí es verano. Las vacaciones de diciembre y el verano en marzo de ellos, los agarró de ahí la gente para Antofagasta, para Isla Negra, para Valparaíso, para los resorts y el movimiento y el jodorio, y ahí se desmadró la situación, lo que posiblemente nos pase a nosotros. Entonces, el 83% de la población chilena en cuarentena. Entonces, las autoridades de aquí dicen, hicimos todo lo que pudimos, y eso, Chile tiene ya 7 millones de personas vacunadas, un 45% de la población, ya, porque han hecho un tremendo papel en cuanto a eso. Y sin embargo, miren lo que le pasa, Bogotá, en Colombia, Manizales, todas las zonas de Colombia, prácticamente disparado el COVID. Entonces, por ejemplo, Bogotá tenía las UCIs en 45% de ocupación. Se metió en 65 ya. Y han decretado endurecimiento de las restricciones. Y Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta, toque de queda nocturno, porque ahí la fiesta nunca termina. Es como aquel hotel que decía, en el Sheraton la fiesta nunca termina, porque ahí es rumba abierta para baile. Pues no. Porque miren la realidad. Entonces, aquí nosotros no estamos haciendo. Cuba, por ejemplo, tiene control. Mira, 436 fallecidos. ¿Por qué Cuba tiene 436 fallecidos nada más? Y 80.000 casos, y nosotros casi 250.000 casos. Casos que hemos detectado y no estamos midiendo. Que si estuviéramos midiendo, pues fuera mucho más. Porque en Cuba, lo analizamos un día aquí, en una área restringida aparece el COVID, lo detectan porque miden, porque hacen las pruebas. Y entonces ahí cerraron y lo pusieron a esa gente, no cierran La Habana completa, pero esa zona restringida, totalmente controlada, el entra y sale, y para salir, como cuando entra al supermercado, vamos a ver temperatura, si tiene, no tiene, bueno, te toman y te restringe a lo más esencial. Por eso tienen 436 fallecimientos y nosotros 3.300. Cuba, y ya Cuba desarrolló una vacuna autóctona de ellos y están vacunando. Entonces, no han reportado muerte por virus en la primera vez en casi 3 meses, ni un muerto. Para que vean. ¿Casualidad? No, es que no hay casualidad.
No hay casualidad. Puerto Rico, ahora estaban de fiesta también. Y hay preocupación. Entonces, se están 246 adultos hospitalizados por el COVID, 311 contagios nuevos y 31 personas con respirador. Problemas donde quiera y una tendencia al alza, y ellos llevan ya 2.131 muertos. Entonces, cada vez que llegan de los Estados Unidos, están llegando y cruzando por su frontera, porque ustedes saben cómo es, ¿no? Puerto Rico no necesitan los americanos, es un estado libre asociado. Entonces, esa es la realidad de lo que tenemos. Llevamos 1 millón de vacunados, excelente. Ya vacunadas con su segunda dosis, que se empezó ahora, recientemente, va un 250.000, 250.000 personas aproximadamente. Eso está muy bien, eso está muy bien. Eso lo aplaudimos, eso es lo que nosotros alentamos y queremos que siga. Donde entiendo que hemos fallado y no nos vamos a cansar de repetirlo, es en la educación y en la detección. Hay que hacer pruebas, no hacemos nada con ocultar la realidad, no hacemos nada con ello. Pues bien, dejamos a Don COVID ahí, hasta ese tamaño, y le seguimos dando seguimiento porque es un tema diario, crucial, que afecta a todas las actividades económicas y sociales de la nación. No podemos nosotros dejarla pasar, y más si le estamos mandando ese mensaje. Autoridades, salgan a medir, dejen el amarrar de la chiva. No está bien que estemos queriendo dar por no enterarnos, por no enterados. Eso no es verdad, como quiera va a explotar. O ven acá, o uno no tiene dos dedos de frente. O sea, para una cosa uno sí sirve y para otra uno no puede analizar. Eso es simple y sencillo. No se está midiendo porque hay una actitud deliberada de no medir. La gente está yendo a hacerse las pruebas porque necesita hacerse las pruebas, no porque las autoridades han salido a hacer operativos, a tomar pruebas, a medir, a ver dónde están los sitios, dónde están los mayores contagios para determinar qué medidas se apliquen en esos lugares. Y entonces es una falencia cardinal. Y lo que quiero advertir es que sepamos bien, o que después nos moriremos todo lo que no tengamos que morir, porque este país no aguanta otro trancón. Este país no aguanta otro cerrado. Para que ustedes lo sepan, y lo sepan, las autoridades son las primeras que lo tienen que saber. Ahí dice el presidente, todavía ando buscando 100.000 millones para los programas FASE, eso, porque nos dejaron todo, nada preparado, lo cual es cierto. Tiene razón el presidente cuando dice lo que dice, pero con todo y todo, no se está ayudando al presidente con eso. No, ni publicar esas cifras que eso iba a Sofía lo mismo. Así mismo es. Miren, una noticia interesante que me gustó es una declaración de la Dirección Nacional de Migración que dice que va a dedicarse, va a establecer unidades fijas, por ejemplo en Verón, en Bávaro, en Frius, en esa zona por ahí, para la repatriación de los haitianos ilegales, que repatriaron 40.000 haitianos de enero a febrero, pero eso entran por ahí, andan entrando por ahí. Aquí hay que hacer políticas deliberadas con esos fines, que se tiraron de manera sorpresiva en los polos turísticos, pero el problema es que eso lo hacen un día y 2 días, y eso hay que hacerlo de manera permanente. Y ellos dicen que apresaron 200 ilegales haitianos que residían en el área del Hoyo de Frius y Verón. Bávaro está cundido de haitianos, y ellos lo saben, y él lo sabe, que se va a establecer un equipo fijo de migración para recogerlo y irlos mandando de vuelta, solamente así, solamente así. Vamos a una pausa y volvemos en breve con más en Economía y Mercado.